Hola, sean bienvenidos a la última actividad del modelado de la unidad curricular modelado de datos. En este tema trabajaremos con los tipos de datos, su definición. Hablaremos sobre los tipos de datos primitivos, numéricos, alfanuméricos, lógicos y de tipo fecha. Igualmente sobre otros tipos de datos como lo son los JSON y Enum. Finalmente se describirán algunas herramientas para el modelado de datos y sus definiciones. Entonces, estamos listos, preparados y arranquemos. ¿Qué es un tipo de dato? El tipo de dato especifica el tipo de valor o información que puede almacenarse en una propiedad o atributo de una entidad. Indica el formato, posibles valores y restricciones que pueda tener ese atributo. En su forma primitiva, los tipos de datos en los sistemas gestores de base de datos se clasifican en numéricos, alfanuméricos, lógicos y fecha. Los sistemas gestores de bases de datos, en su forma nativa, poseen un conjunto de datos que se consideran primitivos. Son aquellos tipos de datos originales y fundamentales que se utilizan para almacenar información, que no pueden representarse por la combinación de otros. Vienen integrados al mismo y son la base para la representación de datos más complejos. Los datos primitivos en una base de datos son los numéricos, alfanuméricos, lógicos, booleanos y los de tipo fecha. Los tipos de datos numéricos. Como su nombre lo indica, se utilizan para representar valores numéricos, que por sus condiciones se dividen en enteros y decimales. Por lo general, en los distintos gestores de base de datos existen identificadores diferentes para los tipos de datos numéricos, bien sean enteros o bien sean decimales. En este sentido, los enteros se clasifican por lo general en tiny int, small int, long int, big int, donde la diferencia es el rango de valores que se puede almacenar. Es importante que el tipo de datos y el rango de valores puede cambiar según el gestor de base de datos. Por ejemplo, en PostgreSQL no existe el tipo de datos tinyInt, que sí existen en MySQL y SQL Server, cuyos rangos de valores van de 0 a 255. Para los valores decimales o números reales, se utilizan los tipos de datos decimal o float. De igual manera que en los tipos numéricos, el gestor de base de datos adapta el tipo de datos según sus necesidades. En este sentido, el MySQL incorpora un tipo de datos doble y el SQL Server, uno real, y el Postgre Double Precision, todos orientados a almacenar valores numéricos reales. Los tipos de datos alfanuméricos se refieren al almacenamiento de una combinación de caracteres como valor de una propiedad o atributo. Estos caracteres pueden ser letras, mayúsculas o minúsculas, dígitos del 0 al 9, caracteres especiales como comillas, coma, punto y coma, signos de exclamación, operadores matemáticos, entre otras, el espacio en blanco, el signo de interrogación. Los tipos de datos alfanuméricos se representan por tipos de datos de longitud fija o longitud variable. Su diferencia radica en que los de longitud fija reservan el espacio de almacenamiento constante y los de longitud variable utilizan el espacio necesario. Así podemos ver cómo en esta lámina vemos que los caracteres de longitud fija almacenan la cadena de caracteres correspondiente y según el tamaño definido reserva los demás caracteres. En los de longitud variable no, simple y llanamente se almacena la cadena con el tamaño requerido. Los tipos de datos lógicos o booleanos, utilizados para almacenar solo valores de true o false, verdadero o falso. Son tipos de datos que se basan en el álgebra booleana y representan el estado de verdad o falsedad de una propiedad. Ejemplo, conocer si un estudiante está activo o no. El nombre del tipo de dato varía según el gestor de base de datos, como sucede con todos los tipos de datos que hemos visto hasta ahora. En el caso de MySQL, antes de la versión 5.2 se utilizaba una variable tinyInt, donde el valor 0 representaba false y un 1 distinto a 0, true o verdad. Ya hoy en día existe el boolean. Como podemos ver aquí, ustedes dirán, ¿el nulo qué significa?
todos los tipos de datos, todos los campos en los gestores de base de datos, cuando no tienen un valor asignado, pueden llegar a almacenar el valor null. Pero no es que un lógico solamente almacene el nulo. El último tipo de datos primitivos son los tipos de datos fecha. Los tipos de datos de fecha se utilizan para almacenar datos de tiempo y fecha en un gestor de base de datos. Generalmente, según el tipo definido, pueden almacenar date en un formato año, mes, día. Time, solo horas sin fecha. Date time, fecha y hora en un formato específico. Y en algunos gestores de base de datos aplican tipos de datos fecha que se fundamentan en la escena horaria de ubicación del sistema gestor. Por ejemplo, el timestamp en MySQL. Los tipos de datos nombrados con anterioridad son base de los tipos de datos en los sistemas gestores de base de datos. Pero a partir de ellos se pueden crear otros con el fin de facilitar el manejo de la información. En este grupo se incluyen los tipos de datos JSON o JSON. El JSON, JavaScript Object Notation, es un formato estándar que utiliza texto legible para transmitir objetos de datos que constan de pares clave-valor. Son utilizados principalmente para enviar datos a través de una petición HTTP entre un cliente y un servidor web. El incremento del JSON como medio para transmitir datos ha generado que muchos sistemas gestores de base de datos lo incorporen como un tipo de dato propio, agregando soporte nativo para poder interactuar con ellos. Específicamente en los motores no SQL, el tipo de datos JSON es nativo a lo mismo, ya que forman parte de su estructura fundamental. Pero a nivel del modelo relacional, gestores de base de datos como MySQL, PostgreSQL, SQL Server lo han incorporado como un tipo de dato para poder manipularlos de manera eficiente. Es importante saber que en aquellos gestores que aún no han incorporado el JSON como un tipo de dato nativo, el mismo se puede utilizar a través del almacenamiento de un tipo de dato alfanumérico. Igualmente tenemos el tipo de conjunto o enumeración, el cual es un tipo de dato de cadena que especifica un conjunto de valores posibles para la propiedad. Ejemplo, una propiedad sexo se puede definir como un enum masculino, femenino, donde solo se puede tener un valor posible de los existentes. También tenemos el tipo de sangre, A positivo, O positivo, B positivo, entre otros. Este tipo de datos es utilizado principalmente en MySQL y PostgreSQL. Las herramientas del modelado de datos. Las herramientas son aplicaciones de software que ayudan a los diseñadores y arquitectos de bases de datos a crear, visualizar, documentar y mantener modelos de datos. Facilitan el proceso del diseño de la misma desde la etapa conceptual hasta la implementación física. ¿Qué importancia tienen las herramientas de modelado? En primer lugar, dan claridad y permiten visualización. Es decir, permiten ver la estructura compleja de una base de datos de manera gráfica, lo que va a facilitar la comprensión para todas las personas involucradas. Estos involucran los desarrolladores, analistas, usuarios finales. Cualquier persona que tenga que ver con el proyecto va a dar visualización rápida de cómo está estructurada la misma. Consistencia. Nos ayudan a asegurar que las convenciones, nomenclatura, tipos de datos y relaciones sean consistentes en toda la base de datos. Documentación. Generan automáticamente documentación detallada del modelo de datos, lo cual es crucial para el mantenimiento a largo plazo y la comprensión de la base de datos en sí. Detección de errores. Al visualizar gráficamente el modelo de datos antes de implementarla, es posible identificar y corregir errores de diseño, redundancias o inconsistencias en las etapas iniciales, donde siempre sale más económico dar soluciones a los problemas. Comunicación. Sirven como un lenguaje común entre los equipos técnicos y no técnicos, facilitando la colaboración y el entendimiento de los requisitos del negocio. Automatización. Las herramientas de modelados pueden generar scripts SQL para crear la base de datos física a partir del modelo diseñado. O sea, tener ingeniería hacia adelante o ingeniería inversa. Y también pueden leer esquemas de base de datos existentes y crear un modelo visual, lo que se denomina ingeniería inversa. Entre las herramientas de modelado más populares que existen, tenemos el DB Diagram, el Draw, el Lucidchart y el MySQL Workbench.
entre otros. Estas solamente son algunas de esas herramientas. Muy bien, muchachos, con este contenido finalizamos la unidad curricular. En relación al tema visto hoy, ya saben, cualquier duda, pregunta o sugerencia o comentario que quieran realizar, usen el hilo de preguntas establecido en el aula virtual de la clase o bien el grupo de WhatsApp. Así que hasta la próxima.